Tal vez pienses que nada de esto tiene que ver contigo. Tal vez veas esto y pienses, es la naturaleza. Tal vez cuando escuchas el término calentamiento global, pienses en películas de ciencia ficción, en grupos ambientalistas radicales o peor aún, que faltan muchos años para que se convierta en realidad. La capa que rodea la Tierra se llama atmósfera. Su función es atrapar algunos de los rayos del Sol y mantenerlos dentro del planeta para conservar una temperatura de 15 grados centígrados. De lo contrario, los rayos del Sol se escaparían y nuestro planeta bajaría a una temperatura de menos 18 grados. Esto se conoce como efecto invernadero y es producido por gases como vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, ozono, clorofluorocarburos artificiales, entre otros. Te preguntarás, ¿por qué se elevan los gases de efecto invernadero? Hay tres factores fundamentales: la quema de combustibles fósiles, la destrucción de bosques que absorben el dióxido de carbono y el aumento de la población. Es difícil cuantificar qué proporción del calentamiento global es atribuible a causas naturales y qué proporción es atribuible a causas humanas, pero los resultados de modelados climáticos, tomando en cuenta todas las posibles causas, indican que todo solo tomando en consideración la contribución por actividades humanas es posible explicar la tendencia tan marcada del calentamiento global que se observa sobre todo durante las últimas décadas. La disolución en el océano, el agua, sobre todo el agua fría que está cerca de los polos, puede disolver grandes cantidades de dióxido de carbono, que cuando el agua se calienta por la circulación oceánica son devueltas de nuevo a la atmósfera. Sin embargo, parte del dióxido de carbono que se disuelve en el océano queda atrapado en los sedimentos y rocas del fondo del mar, donde se deposita como carbono. Después de miles o millones de años, estas rocas carbonatadas son fundidas cuando ingresan a capas más profundas de la Tierra, a través de procesos geológicos como la subducción, y al fundirse liberan dióxido de carbono que es expulsado por las ventilas volcánicas. Todo este ciclo está en un balance muy delicado, controlado por la temperatura del agua del océano y por la intensidad de la actividad geológica. Lo preocupante aquí es que al incrementarse la temperatura global, que afecta también al agua del mar, la capacidad del océano de disolver dióxido de carbono disminuye y eventualmente el océano puede pasar de una trampa de dióxido de carbono a ser una fuente de este mismo. Los efectos del calentamiento global ya se han sentido en nuestro planeta. Quizá uno de los más claros es que los glaciares se derriten, tanto de los de las montañas como los que forman los casquetes polares. En lo que a la agricultura respecta, los modelos proyectados para América Latina y el Caribe indican una disminución de los rendimientos de varios cultivos, como cebada, viñedos, maíz, papas, soya y trigo. Por otra parte, el calentamiento global incrementaría los impactos negativos de las enfermedades y pestes en las personas, animales y plantas, con efectos negativos adicionales sobre la producción. Una consecuencia directa de estos es que al haber menos agua en forma de hielo en el planeta, la tendencia hacia un aumento del nivel del mar es más lenta pero segura, con lo que las ciudades costeras se encuentran en riesgo cada vez más grande de inundaciones. Los expertos prevén en los próximos años un aumento en la cantidad de huracanes, tormentas, sequías, olas de calor y tornados que afectan a la región. Los climas se harán más extremos, las zonas que sufren sequía se volverán más áridas y en lo que a la agricultura respecta, los modelos proyectados para América Latina y el Caribe indican una disminución de los rendimientos de varios cultivos, como cebada, viñedos, maíz, papas, soya y trigo. Por otra parte, el calentamiento global incrementaría los impactos negativos de las enfermedades y pestes en las personas, animales y plantas, con efectos negativos adicionales sobre la producción. La criosfera, que es la parte de la corteza terrestre en la cual se forma el hielo, está representada en América Latina por glaciares en los Andes altos y por 3 grandes campos de hielo en el sur del continente. Los estudios de vulnerabilidad ante el aumento del nivel del mar producido por el derretimiento de los hielos sugieren que los países del Istmo Centroamericano, Venezuela y Uruguay podrían sufrir pérdidas de las tierras costeras y biodiversidad, intrusión de agua salada y daños en infraestructuras costeras. Aunque 27 países de Latinoamérica han ratificado el Protocolo de Kioto, que establece la reducción de la emisión de dióxido de carbono y otros gases que retienen el calor en la atmósfera,
La crisis económica y políticas que sacuden a la región han impedido hasta ahora la implementación de acciones efectivas para combatir el calentamiento. Los escenarios del cambio climático para México son alarmantes, sobre todo porque el país carece de los recursos para enfrentar y mitigar los impactos de este fenómeno, además de poseer una elevada vulnerabilidad social, económica y política. Y es que un alto porcentaje de la población vive en zonas de riesgo, en viviendas precarias, en áreas con escasez de agua, en zonas con graves problemas de contaminación o depende de tierras de temporal. Esta gente no cuenta con seguros, carece de suficiente alimento, de asistencia en salud y servicios. El estudio del país que el Gobierno de México desarrolla con la participación de las principales instituciones de investigación. Desaparición de bosques. Los bosques de coníferas y encinos se verían afectados negativamente y los bosques tropicales lluviosos se verían favorecidos. Pérdida de cosechas. Las alteraciones que provoca el cambio del clima sobre la flora son especialmente graves en lo referente a la producción de alimentos, principalmente cuando la agricultura es de temporal. Crisis de agua. Una reducción del volumen de agua en cuencas demasiado explotadas puede convertirse en una catástrofe. Efectos en ciudades. La vulnerabilidad de las ciudades originará una situación paradójica. Por un lado, el desabasto del agua por la reducción de las precipitaciones y por la disminución en la recarga de los mantos acuíferos. Y por otro lado, las inundaciones o invasión del mar. El aumento del nivel del mar debido al calentamiento global impactaría casi la mitad del litoral del Golfo de México. El estudio vulnerabilidad del litoral a los efectos por ascenso del nivel del mar en las costas bajas del Golfo de México estima que el 46.2% de la costa del Golfo de México, sobre todo el centro hacia el sur, es susceptible al ascenso del nivel del mar. A pesar de que los escenarios planteados para México son devastadores y de que lo más urgente es exigir de inmediato a las naciones desarrolladas que reduzcan sus cuantiosas emisiones de gases invernadero, el gobierno mexicano se ha plegado a la posición estadounidense, hasta ahora dominada por los intereses de los grandes transnacionales del petróleo. Los impactos del cambio climático en el ámbito social y económico son de corto y largo plazo y de distinta magnitud según la geografía y composición de los centros de población. Así como nuestro ranchero del inicio se mostraba agradecido por las lluvias en la sierra que le daban una esperanza de salir adelante con su producción agrícola. Después de 21 años, las costas de Sonora fueron golpeadas en septiembre del 2007 por un huracán, dejando a su paso 2 muertos en Guaymas, 13,000 damnificados en el estado y una estela de invaluables daños materiales. Los costos sociales y económicos de nuevos o más intensos fenómenos meteorológicos pueden incrementarse o manejarse dependiendo de la mayor o menor vulnerabilidad de la zona y de su consideración. Nuestra conclusión es que el calentamiento global va empeorando con el paso del tiempo y esto ocurre debido a la ignorancia de la gente. Aunque solo lo vean como un fenómeno cualquiera, no lo es. Conforme nosotros contaminamos el ambiente, la atmósfera se está dañando y estamos produciendo el calentamiento global.